La muerte que tú le temes no existe, no como te la enseñaron. Desde que tienes memoria, alguien te habló de la muerte como si fuera un muro, un apagón total, el instante en que todo lo que eres, tu voz, tus recuerdos, la manera en que ríes, la forma en que amas, simplemente desaparece para siempre del universo, como si nunca hubiera estado, como si tú nunca hubieras estado, y ese miedo se te metió adentro, profundo, tan profundo que ya ni lo sientes como miedo, lo sientes como verdad. Pero hay un problema enorme con esa historia, esa versión de la muerte, esa nada absoluta, ese borrado total, no aparece en ninguna ley fundamental del universo, en ninguna. Ningún experimento en la historia de la ciencia ha detectado jamás que algo que existe puede simplemente dejar de existir. Nunca ha pasado, ni una sola vez. Entonces la pregunta que nadie te hizo es esta: ¿de dónde salió esa idea? Porque no salió de la física. Y si lees el texto antiguo en el idioma en que fue escrito, tampoco salió de ahí. Salió de algo mucho más humano, mucho más oscuro y mucho más conveniente para ciertas personas, pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Por ahora quédate con esto. Te mintieron sobre la muerte. No completamente, pero sí en la parte que más te lastima. Piénsalo un momento. ¿Cuántas decisiones en tu vida has tomado desde ese miedo? ¿Cuántas cosas no dijiste, no hiciste, no fuiste, porque en algún lugar dentro de ti había una voz que decía que el tiempo se acaba y nada de lo que hagas va a importar para siempre? Ese miedo no es neutral. Ese miedo te moldea, te controla. Y lo más grave es que nadie te preguntó si querías cargarlo. Te lo pusieron encima y te dijeron que era la verdad. Ahora bien, no te estoy diciendo que la muerte no existe. Eso sería absurdo. Los cuerpos se detienen, los corazones paran, las personas se van y dejan un hueco que duele como nada en este mundo. Eso es real, eso nadie lo niega. Lo que te estoy diciendo es que la historia del borrado total, la nada eterna, el apagón absoluto, esa versión específica que te enseñaron a temer, esa no tiene ningún respaldo en las leyes que gobiernan el universo. Y hay un hombre que lo entendió mejor que casi nadie. Un hombre que no era sacerdote, que no era filósofo de café. Era el físico más importante del siglo XX, el mismo que reformuló nuestra comprensión del tiempo, del espacio y de la energía. Y pocas semanas antes de morir, le escribió una carta a una familia que acababa de perder a alguien. En esa carta, ese hombre, Albert Einstein, escribió algo que ninguna iglesia había formulado en esos términos, algo que no venía de fe ni de esperanza ni de consuelo barato. Venía de sus propias ecuaciones, de décadas mirando el universo con la precisión más brutal que la mente humana ha logrado. Y lo que escribió coincide, de una manera que eriza la piel, con lo que ese libro antiguo decía en su idioma original antes de que alguien lo tradujera, lo interpretara y lo convirtiera en una herramienta de control. Eso no es casualidad, o sí lo es, pero es una casualidad tan grande que vale la pena mirarla de frente, porque fíjate en lo que está pasando aquí. Tienes por un lado un texto escrito hace miles de años en hebreo, en un idioma donde las palabras para alma y para aliento y para energía son la misma cosa. Un texto donde la muerte no se describe como un apagón, sino como un regreso, donde lo que eres no desaparece, sino que vuelve a su origen. Y tienes por otro lado a un físico del siglo XX que demuestra matemáticamente que la energía no puede destruirse, que el tiempo no es una línea recta con un final, que lo que tú llamas pasado no dejó de existir cuando dejó de ser presente. Dos fuentes completamente distintas, dos idiomas distintos, dos épocas separadas por miles de años, y los dos apuntando hacia lo mismo, que nada de lo que existe puede borrarse del universo, que tú no puedes borrarte del universo. Ahora mismo quizás tu mente racional está buscando el truco, buscando el momento en que esto se convierte en discurso motivacional o en promesa de cielo con nubes y arpas. No va a pasar. No estoy aquí para venderte una religión ni para quitarte la tuya. Estoy aquí para mostrarte algo que está en los datos, en las ecuaciones y en el texto original. Algo que se perdió,
o que se ocultó en la traducción. Y cuando lo entiendas de verdad, no como idea, sino como algo que se instala en los huesos, algo en ti va a cambiar. No de golpe, pero va a cambiar. Porque hay una diferencia enorme entre vivir creyendo que todo lo que eres se dirige hacia la nada y vivir sabiendo que eso es físicamente imposible. Una diferencia que se nota en cómo respiras, en cómo tratas a las personas, en cómo decides qué vale tu tiempo y qué no. El miedo a la muerte que cargas no es tuyo, te lo prestaron. Y nunca te dijeron la otra mitad de la historia. Esa otra mitad empieza ahora. Para entender por qué esto importa, hay que retroceder. Mucho. No a la semana pasada, no a tu infancia. Hay que retroceder miles de años, hasta el momento en que el ser humano se convirtió en algo que ningún otro animal en este planeta ha sido jamás. Una criatura que sabe que va a morir. Piénsalo. Un perro no se despierta a las 3 de la mañana pensando en su propia desaparición. Un árbol no reorganiza su vida entera alrededor del miedo al fin. Solo nosotros, solo el ser humano, tiene esa carga, esa conciencia brutal de la propia finitud que nos acompaña desde que somos lo suficientemente grandes para entender lo que significa perder a alguien. Los psicólogos le pusieron nombre: Terror Management Theory. La teoría del manejo del terror. Desarrollada en los años 80 por el investigador Jeff Greenberg y su equipo, esta teoría propone algo incómodo pero difícil de rebatir: que una parte enorme del comportamiento humano, las guerras, las religiones, los imperios, los monumentos, la ropa de marca, la obsesión con la fama, casi todo lo que hacemos para sentirnos importantes, existe porque en el fondo estamos aterrorizados de desaparecer. No es poesía, es investigación. Hay décadas de experimentos que muestran que cuando a una persona se le recuerda su propia mortalidad, aunque sea de manera sutil, cambia su comportamiento. Se vuelve más agresiva con quien piensa distinto. Se aferra más a su grupo, a su tribu, a sus creencias. Busca dejar huella. Busca significado con una urgencia que antes no tenía. Ese miedo es el motor más poderoso de la historia humana. Y sobre ese motor se construyeron cosas increíbles: arte, filosofía, ciencia. También se construyeron cosas oscuras, sistemas de poder que usaron ese terror de una manera muy específica. Te decimos lo que pasa después de morir, y a cambio, tú nos obedeces ahora. Una transacción tan vieja como la civilización misma. No es conspiración, es historia documentada. En el Egipto antiguo, el faraón era la llave entre la vida y la eternidad. En la Roma imperial, el culto a los emperadores divinizados cumplía la misma función. Y en distintas épocas y distintas geografías, quien controlaba el relato de la muerte, controlaba también el relato de la vida. Eso no significa que todas las tradiciones espirituales sean falsas. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando un mensaje lleva miles de años siendo traducido, adaptado, interpretado y administrado por instituciones con intereses propios, es completamente razonable preguntarse qué se perdió en el camino. ¿Qué matices desaparecieron? ¿Qué palabras se suavizaron, se eliminaron o se cambiaron por otras que resultaban más convenientes? Y aquí entra el texto antiguo, porque lo que la mayoría de la gente conoce de la Biblia no es la Biblia. Es una traducción de una traducción de una interpretación. Y en cada paso de ese proceso, algo se fue perdiendo. En el hebreo original, el idioma en que fueron escritos los primeros libros, existen dos palabras que casi ninguna traducción logra capturar bien. La primera es nefesh, la segunda es ruach. Y la diferencia entre lo que esas palabras significan en hebreo y lo que las traducciones convencionales dicen que significan es la diferencia entre una muerte que borra y una muerte que transforma. Nefesh no significa alma en el sentido que tú conoces. No es una especie de fantasma interno que vive dentro de tu cuerpo como inquilino. Nefesh es más cercano a lo que hoy llamaríamos vida consciente, la experiencia de existir, el ser que percibe, que siente, que está presente. Ruaj es otra cosa. Ruaj es aliento, viento, movimiento, energía activa.
Y en el texto de Génesis, cuando se describe la creación del ser humano, no dice que Dios metió un alma dentro de un cuerpo. Dice que tomó polvo, materia, y sopló ruaj en ella, energía en movimiento entrando en la materia. Y esa combinación produjo nefesh, produjo vida consciente. ¿Ves la diferencia? No es un alma atrapada en un cuerpo esperando ser liberada. Es energía organizando materia para producir conciencia. Es casi exactamente el lenguaje que usaría un físico contemporáneo. Y en Eclesiastés, uno de los textos más honestos y perturbadores de toda esa tradición, se dice algo que en la mayoría de las traducciones suena a resignación fúnebre, pero que en hebreo suena completamente distinto. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el ruaj regresa a quien lo dio. Regresa, no desaparece, no se apaga, regresa. Ahora bien, aquí es donde entra el hombre que no debería encajar en esta historia, y sin embargo encaja perfectamente. Albert Einstein no creció en una tradición religiosa ortodoxa. No creía en un Dios personal. Públicamente describía su espiritualidad como una especie de asombro profundo ante el orden del universo, lo que él mismo llamó religiosidad cósmica. No era el tipo de persona que cita las escrituras para consolar a alguien. Y sin embargo, en marzo de 1955, cuando murió su amigo más cercano, el físico italiano Michele Besso, Einstein le escribió una carta a la familia. Una carta escrita pocas semanas antes de su propia muerte, porque Einstein también moriría ese mismo año, en abril. En esa carta, Einstein escribió algo que en su simplicidad es devastador. Dijo que Besso se había adelantado un poco en el viaje de salida de este mundo extraño, pero que eso no significaba nada definitivo, porque para personas como él, físicos que habían dedicado su vida a entender la estructura del tiempo, la separación entre pasado, presente y futuro, era solamente una ilusión, aunque persistente. Una ilusión persistente, no un consuelo poético. Una descripción técnica de cómo funciona el tiempo según la relatividad. Si el tiempo es una estructura completa que ya existe, si el pasado no desaparece, sino que permanece en esa estructura, igual que una página anterior en un libro que ya está escrito, entonces lo que llamamos muerte no es un borrado, es un cambio de perspectiva. Y eso, ese giro, esa idea, cambia todo lo que sigue. Déjame un regresa en los comentarios si esto ya está moviendo algo adentro tuyo. Quiero saber cuántos estamos. Existe una ley en física que nunca ha sido violada, ni una sola vez. No es una teoría, no es una hipótesis que algún científico propuso y todavía está debatiendo en un congreso. Es una ley, la primera ley de la termodinámica. Y lo que dice es tan simple que casi parece obvio, pero sus implicaciones son tan profundas que la mayoría de las personas pasan toda su vida sin detenerse a pensarlas. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es todo. 4 palabras que cambian todo si las dejas entrar de verdad. Ahora, aplícalo a ti, a lo que eres ahora mismo, en este momento, escuchando esto. Tu cuerpo no es un objeto sólido y separado del universo, es un proceso, es energía en movimiento constante, calor que irradia, impulsos eléctricos disparándose por tu sistema nervioso a velocidades increíbles, átomos que se renuevan, que entran y salen, que llevan en su historia el rastro de estrellas que explotaron hace miles de millones de años antes de que existiera este planeta. Tú estás hecho literalmente de polvo de estrellas que aprendió a pensar. Y la ley dice que eso no puede desaparecer, no puede apagarse, no puede borrarse, no puede convertirse en nada, porque la nada no existe como destino dentro de las leyes que gobiernan este universo. Lo que existe se transforma, siempre, sin excepción. Cada vez que algo parece desaparecer, la física encuentra a dónde fue, en qué se convirtió, cómo se reorganizó. Entonces, la pregunta que debería quitarte el sueño no es si vas a morir. La pregunta es, ¿a dónde se va exactamente lo que eres cuando el cuerpo se detiene? Y ahí es donde la física se pone incómoda, porque la respuesta honesta
es que no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos con una certeza absoluta respaldada por cada experimento que la humanidad ha realizado es que no se va a la nada. Eso está descartado. La nada como destino final es físicamente imposible. Pero presta mucha atención a lo que viene ahora, porque Einstein no se quedó en la termodinámica. Einstein fue mucho más lejos, y lo que descubrió no solo habla de la energía, habla del tiempo. Y cuando entiendes lo que la relatividad dice sobre el tiempo, la muerte deja de ser lo que creías que era. La mayoría de las personas piensa en el tiempo como una línea, un río que fluye en una sola dirección. El pasado queda atrás. El presente es este instante fugaz, y el futuro todavía no existe. Las cosas nacen, viven y mueren. Y cuando mueren, dejan de estar en cualquier lugar del universo. Se van, se borran. El río sigue y ellas se quedan en algún punto atrás que ya no existe. Einstein demostró que eso es una ilusión, no metafóricamente, matemáticamente. Con la teoría de la relatividad especial, Einstein mostró que el tiempo no fluye igual para todos, que dependiendo de tu velocidad y de la gravedad que experimentas, el tiempo pasa más rápido o más lento. Dos personas pueden vivir el mismo evento en momentos distintos dependiendo de dónde estén y cómo se muevan. Y si el tiempo puede estirarse y contraerse, si no es universal ni constante, entonces no puede ser un río que fluye en una sola dirección para todo el universo al mismo tiempo. Lo que los físicos llaman el universo en bloque dice algo que cuesta trabajo procesar. El pasado, el presente y el futuro no son etapas que se reemplazan una a la otra. Son coordenadas, como el norte, el sur, el este y el oeste. Existen todas al mismo tiempo dentro de una estructura que ya está completa. Piénsalo así. Cuando abres un libro, la página que estás leyendo es el presente. La página anterior es el pasado. La página siguiente es el futuro. Pero todas existen en el libro al mismo tiempo. El hecho de que tú estés en la página 20 no hace que la página 5 haya dejado de existir. Sigue ahí, en el libro, completa. El universo funciona igual. Según la física relativista, cada momento que ha existido sigue existiendo como coordenada dentro de esa estructura. No como recuerdo, no como registro, como realidad presente en su propio punto del espacio-tiempo. Y si eso es verdad, si el tiempo es una estructura completa y no un río que borra lo que deja atrás, entonces cada momento de tu vida, cada instante en que fuiste real y consciente y presente, no desaparece cuando pasa. Sigue existiendo en su coordenada, para siempre. La risa que tuviste con alguien que ya no está, existe. Sigue existiendo en ese punto del espacio-tiempo, no como fantasma, como hecho, como coordenada real dentro de la estructura del universo. Y la muerte, ese momento que tanto temes, no es un borrado, es un cambio de coordenada. Einstein lo entendía. Por eso pudo escribirle a una familia en duelo sin mentirles, sin darles consuelo vacío, sin prometerles nada que no pudiera respaldar con sus propias ecuaciones. Porque sus propias ecuaciones ya decían que la separación entre los vivos y los muertos podría ser mucho menos absoluta de lo que parece desde adentro del tiempo. Eso no te lo enseñaron en la escuela. Y hay razones para eso. Pero el texto antiguo, escrito en un idioma donde la energía y el alma son la misma palabra, lo estaba diciendo desde mucho antes. Y lo que dice ese texto, leído de verdad, en su idioma original, sin las capas de traducción que lo fueron suavizando, es lo que viene a continuación. Hay una palabra en hebreo que nadie te tradujo bien, no porque sea difícil de traducir, sino porque lo que significa hace incómodo a demasiada gente con demasiado poder. Esa palabra es ruaj, y antes de que pienses que esto va a ser una clase de idiomas, escúchame, porque lo que esta palabra significa, lo que realmente significa en el contexto del texto original, es exactamente lo que Einstein describió con sus ecuaciones 2000 años después. Y cuando los dos se juntan, cuando el físico y el texto antiguo se leen en el mismo párrafo, algo se rompe. Algo que te habían enseñado a aceptar como verdad absoluta se empieza a deshacer. Ruaj
aparece en el texto hebreo más de 300 veces. 300. Y en la mayoría de las traducciones que existen, dependiendo del versículo y de quién estaba traduciendo y en qué época y para qué institución, ruaj se convierte en espíritu, o en alma, o en viento, o en aliento. 4 palabras distintas en español para una sola palabra en hebreo. ¿Por qué? Porque ruaj no es ninguna de esas 4 cosas por separado. Ruaj es todas al mismo tiempo. Ruaj es energía en movimiento. Es la fuerza activa que anima, que empuja, que organiza, que da vida a la materia inerte. No es un fantasma. No es una esencia mística flotando dentro de tu cuerpo, esperando escapar. Es algo mucho más cercano a lo que un físico contemporáneo llamaría energía consciente, en movimiento. Y en Génesis, el texto más leído de toda esa tradición, cuando se describe el momento en que el ser humano cobra vida, no dice lo que la mayoría cree que dice. No dice que Dios metió un alma dentro de un cuerpo de barro. Lo que dice, en el hebreo original, es que tomó materia, polvo, y sopló ruaj en ella, energía activa entrando en la materia. Y esa combinación, materia más ruaj, produjo nefesh, produjo vida consciente. Eso no es teología, eso es casi física. Materia más energía organizada produce conciencia. Eso es lo que el texto dice, en su idioma, sin capas de interpretación encima. Ahora viene la parte que más se perdió en la traducción. En Eclesiastés 12, versículo 7, hay una frase que en la mayoría de las versiones suena a resignación fúnebre. Suena a ese tipo de consuelo triste que te dan en un funeral cuando no saben qué más decir. Suena a todo termina, acepta tu destino, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero eso no es lo que dice el texto original. Lo que dice es esto: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el ruaj regresa a Dios que lo dio. Regresa, no se apaga, no se borra, no desaparece en la nada. Regresa, vuelve a su origen, se reintegra a la fuente de donde salió. Como el agua que se evapora y vuelve al ciclo, como la energía que se transforma y sigue existiendo en otra forma, no como la misma configuración, no como el mismo cuerpo, no como la misma personalidad que conoces, pero como energía real que no deja de existir. Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque aquí es donde la física y el texto antiguo se miran a los ojos. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se destruye, se transforma. El texto hebreo dice que el ruaj, la energía vital, no desaparece, regresa. Los dos están describiendo el mismo fenómeno con 2 idiomas distintos, separados por 2000 años. Esa coincidencia no te la enseñaron, y yo me pasé mucho tiempo preguntándome por qué. Y aquí necesito salirme un momento del papel de narrador. Necesito hablarte como persona, como alguien que creció con este miedo encima y que en algún punto de su vida tuvo que decidir si seguía cargándolo o si se ponía a investigar de verdad qué había detrás. Yo no crecí en una familia religiosa, pero el miedo a la muerte me llegó igual. Llega solo. No necesita que nadie te lo enseñe formalmente. Se instala solo, en algún momento de la infancia, cuando por primera vez entiendes que las personas que amas pueden desaparecer y que tú también vas a desaparecer. Para mí ese miedo tenía una forma muy específica. No era el dolor, no era el proceso de morir, era la idea del borrado, ese pensamiento de que un día yo no iba a estar en ningún lugar del universo, que todo lo que soy, esta voz, estos pensamientos, esta manera particular de ver el mundo, iba a dejar de existir completamente, como si hubiera un interruptor y alguien lo apagara, y después nada, para siempre. Ese pensamiento me paralizaba, y lo curioso es que cuando empecé a leer física de verdad, no para aprobar un examen, sino para entender el universo en que vivo, lo primero que sentí no fue alivio, fue enojo. Enojo porque nadie me había dicho antes que la nada absoluta es físicamente imposible, que está descartada por las mismas leyes que hacen que el sol salga cada mañana, que el universo tiene prohibido borrar lo que existe.
Nadie me lo dijo, y me pregunté mucho tiempo si era ignorancia o si era algo más intencional que eso. Porque fíjate en lo que pasa cuando crees que la muerte es un borrado total. Vives con urgencia desesperada. Tomas decisiones desde el miedo. Buscas significado externo porque el interno no te parece suficiente frente a la eternidad de la nada. Eres, en una palabra, manejable. Y fíjate en lo que pasa si sabes, no si crees, sino si sabes, que la energía que eres no puede destruirse, que el Ruaj regresa, que cada momento que viviste existe para siempre como coordenada en la estructura del universo. Vives distinto, decides distinto. Ya no eres tan fácil de mover desde el miedo. Eso lo cambia todo. La manera en que tratas a las personas, la manera en que decides qué merece tu tiempo, la manera en que te despides de alguien que se va. No porque la muerte deje de doler. Va a seguir doliendo. El dolor no desaparece con entender la física, pero el terror sí. Ese terror específico a la nada, a la oscuridad absoluta, al borrado eterno, ese sí se puede soltar. Porque no tiene base real. Nunca la tuvo. Te lo pusieron encima sin preguntarte. Y llegó el momento de devolverlo. Hay algo que nadie te dice sobre el momento en que dejas de tener miedo a la muerte. No es euforia, no es esa sensación de haber resuelto un problema difícil, no es la paz tranquila que te pintan en las películas cuando alguien tiene una revelación espiritual y de repente todo se vuelve luz y música suave. Es más raro que eso, es más quieto. Es como cuando llevas tanto tiempo cargando algo pesado que ya no lo sientes como peso. Ya es parte de tu postura, de tu manera de caminar, de cómo respiras, y de repente alguien te lo quita, y no sientes alivio inmediato. Sientes extrañeza, sientes el espacio donde antes estaba la carga, y tardas un momento en darte cuenta de que eso que sientes, esa extrañeza, esa ligereza incómoda, es libertad. Eso es lo que pasa cuando entiendes de verdad lo que la física dice sobre la energía, cuando no lo entiendes como concepto, sino cuando lo dejas bajar desde la cabeza hasta el cuerpo y se instala ahí, como hecho, como realidad. Y lo que cambia no es lo que piensas sobre la muerte, es lo que haces con tu vida, porque aquí está la parte que casi nadie conecta. Casi todo el mundo habla de la muerte como si fuera un tema separado de la vida, como si pensar en la muerte fuera mórbido, oscuro, algo que hay que evitar hasta que ya no se puede evitar más. Pero la relación que tienes con tu propia muerte determina absolutamente todo lo que haces mientras estás vivo. Todo. La manera en que amas, la manera en que trabajas, lo que consideras urgente y lo que consideras importante, que no siempre es lo mismo. La disposición que tienes para arriesgarte, para equivocarte, para comenzar de nuevo. El tipo de persona que decides ser cuando nadie te está mirando. Todo eso está filtrado por tu relación con el fin. Y si tu relación con el fin está construida sobre una mentira, sobre esa idea del borrado absoluto que no tiene respaldo en ninguna ley del universo, entonces una parte enorme de tus decisiones está construida sobre esa misma mentira. Piénsalo con un ejemplo concreto. Una persona que cree que al morir se borra completamente del universo tiende a vivir de dos maneras posibles. O vive con una urgencia frenética, acumulando experiencias, logros, posesiones, reconocimiento, porque necesita dejar huella antes de desaparecer. O vive con una resignación silenciosa. ¿Para qué esforzarme demasiado si al final todo termina igual? Las dos son respuestas al mismo miedo. Las dos son formas de vivir desde el terror en lugar de vivir desde la claridad. Ahora imagina lo que cambia cuando sabes, no cuando esperas, sino cuando sabes, que la energía que eres no puede destruirse. Que cada momento que viviste con autenticidad, con presencia, con amor genuino, existe como coordenada real en la estructura del universo. Para siempre. No como recuerdo en la mente de alguien más, como hecho físico, como realidad que ocurrió y que por lo tanto nunca puede dejar de haber ocurrido. Lo que fue, fue. Y lo que fue, no se deshace. Eso parece una frase filosófica bonita,
pero es física. El tiempo como estructura completa significa que cada momento real que viviste tiene existencia permanente dentro de esa estructura. No se borra cuando deja de ser presente, se convierte en pasado. Y el pasado no es la nada. El pasado es una coordenada que sigue existiendo aunque tú ya no estés mirando hacia ahí. Y cuando eso se instala de verdad, la urgencia desesperada se convierte en algo diferente. No en pasividad, no en indiferencia, en presencia. En la capacidad de estar completamente en lo que estás haciendo, porque sabes que ese momento, ese instante específico, va a existir para siempre, exactamente como lo estás viviendo ahora. No hay nada que demostrar, no hay huella que dejar para combatir el olvido. No hay carrera contra el reloj. Hay este momento, y este momento es suficiente, y este momento es eterno. Eso lo cambió todo para mí. No de golpe, fue un proceso. Pero hubo un instante muy específico en que lo sentí en el cuerpo y no solo en la cabeza. Estaba con alguien que quiero mucho, en una conversación completamente ordinaria, sin nada extraordinario pasando afuera. Y de repente pensé, este momento va a existir siempre. No en mi memoria, que es frágil y se equivoca y un día también se va a detener. Va a existir como hecho, como coordenada, como algo que ocurrió en el universo y que por lo tanto es permanente. Y en lugar de hacerme sentir más pequeño frente a la eternidad, me hizo sentir exactamente lo contrario. Me hizo sentir que cada segundo ordinario tiene un peso enorme, una dignidad enorme, que no hay momentos menores, que no hay días que no cuenten, que todo cuenta, siempre, completamente. Y eso es lo que el texto antiguo intentaba decir con Ruach, que la energía que anima no es tuya, en el sentido de que te pertenece como objeto. Es algo que pasó por ti, que te usó para existir de una manera específica, irrepetible, única. Y cuando el cuerpo se detiene, esa energía no desaparece, regresa, se reintegra, continúa en otra forma que no podemos conocer desde adentro del tiempo. No es inmortalidad en el sentido que te vendieron. No es tu personalidad flotando en una nube con tu nombre puesto. Es algo más profundo y más real que eso. Es la certeza de que lo que eres, en el nivel más fundamental, no puede borrarse del universo. Nunca pudo. Si esto que compartí hoy movió algo adentro tuyo, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal y activa la campanita. No te lo pido por números. Te lo pido porque hay alguien ahí afuera, despierto a las 3 de la mañana con ese miedo encima, buscando exactamente esto. Y la única manera en que el algoritmo se lo muestra es si tú le dices que esto vale la pena. Hazlo ahora, antes de que se te olvide. Es un segundo. Y puede cambiarle la vida a alguien que lo necesita más que tú, porque lo que sigue es la pregunta con la que esto te deja. La que no se va. La que se queda dando vueltas incluso cuando apagas la pantalla y tratas de dormir. Y esa pregunta cambia la manera en que te despiertas mañana. Llegaste hasta aquí. No todo el mundo llega. La mayoría cierra el video a los 2 minutos, porque el tema incomoda. Porque hay algo en el ser humano que prefiere no mirar de frente lo que más teme. Es más fácil seguir scrolleando, seguir ocupado, seguir llenando el silencio con ruido para no tener que sentarse con esa pregunta que todos llevamos adentro y casi nadie se atreve a formular en voz alta. Tú te quedaste. Y eso dice algo de ti que vale la pena reconocer. Ahora déjame cerrar esto de la manera en que merece cerrarse, sin adornos, sin promesas que no puedo respaldar, con lo que hay. La física dice que nada de lo que existe puede destruirse. Eso no es opinión. Es la ley más consistentemente verificada en la historia de la ciencia. Cada experimento, cada medición, cada modelo que el ser humano ha construido para entender el universo confirma lo mismo. La energía se transforma, siempre, sin excepción. La nada como destino final está prohibida por las mismas leyes que hacen que este planeta siga girando. La relatividad dice que el tiempo no es un río que borra lo que deja atrás.
Es una estructura completa donde cada momento que ocurrió sigue existiendo como coordenada real. El pasado no es la nada. El pasado es permanente. Todo lo que viviste con presencia genuina existe para siempre dentro de esa estructura. No como recuerdo, como hecho. Y el texto antiguo, leído en su idioma original, en ese hebreo donde ruaj significa energía en movimiento y no fantasma, dice que al morir, el polvo regresa a la tierra y la energía regresa a su origen. No se apaga, regresa. Dos fuentes completamente distintas, separadas por 2000 años, apuntando hacia lo mismo, que el borrado absoluto no existe, que nunca existió, que lo que te enseñaron a temer era una versión incompleta de una historia mucho más grande. Y Einstein, ese hombre que reformuló nuestra comprensión del universo entero, que pasó décadas mirando las leyes del cosmos con la precisión más brutal que la mente humana ha logrado, en las últimas semanas de su vida le escribió a una familia en duelo y les dijo que la separación entre los vivos y los muertos era una ilusión persistente, no un consuelo. Una descripción técnica de cómo funciona el tiempo según sus propias ecuaciones. Un físico y un texto de 3000 años diciendo lo mismo con palabras distintas. Eso no es casualidad que se pueda ignorar fácilmente. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre lo que este video no es. No es una prueba de que existe vida después de la muerte en el sentido que las religiones describen. No es una garantía de que tu conciencia específica, tu voz, tu memoria, tu manera de reír, continúa en algún lugar con tu nombre puesto. La física no llega hasta ahí. Y yo no voy a prometerte lo que no puedo respaldar. Lo que sí puedo decirte, con todo el respaldo que la física y el texto original dan, es esto. La nada absoluta está descartada. El borrado total es físicamente imposible. La energía que eres se transforma, no se destruye. Y cada momento real que viviste existe de manera permanente en la estructura del universo. Eso no es poco, eso es enorme. Porque el miedo que cargabas no era miedo a la muerte en abstracto. Era miedo a la nada, a la oscuridad absoluta, al borrado eterno. Y ese miedo específico, ese, no tiene base real en ninguna ley del universo. Te lo pusieron encima y nunca fue tuyo. Y ahora que lo sabes, o al menos ahora que tienes las herramientas para investigarlo por tu cuenta, la pregunta que queda no es sobre la muerte. La pregunta es sobre la vida, sobre cómo vas a vivir sabiendo lo que ahora sabes. Sobre qué cambia en ti cuando dejas de tomar decisiones desde el terror a desaparecer y empiezas a tomarlas desde la certeza de que cada momento que vives es permanente. Esa pregunta no tiene una respuesta que yo pueda darte. Esa respuesta solo existe adentro tuyo. Y va a